Bueno, buenas noches. Eh, si alguno está sorprendido de verme aquí, no está más sorprendido que yo, o de lo que yo lo estaría hace, eh, poco más de un año y medio. Me habéis visto, y una pequeña mención a la que no quiero dedicar más tiempo, darme más importancia o atención de la que es necesaria, pero me habéis visto crecer y madurar en la fe durante este año y es todo obra del Señor y estoy muy lejos de la madurez de muchos de vosotros. Incluso durante estas semanas, desde que el liderazgo de la Iglesia me dio la oportunidad de presentar la palabra, me seguía preguntando con el Señor, ¿quién soy yo, Señor, para estar aquí arriba, enseñando a tus hijos, muchos de los cuales has conocido muchos más años de los que a mí? Obviamente recordamos que la longevidad no siempre se asocia con salvación. Entonces, el Señor también pone dones y da entendimiento de diferentes ministerios a cada uno. Y tenemos que aprovecharlo. Eh, Esto no cambia la importancia del ministerio de todos. Uno puede estar pintando, otro limpiando ahí atrás, cocinando, otro preparando los vídeos en el ordenador. Dani, te miro a ti. eh, no quita la importancia y el trabajo que todos estos como cuerpo de Cristo contribuimos ah, juntamente. Pero todo esto es nada más para vanagloria y humo si no os presento a Cristo y si no sales, Cristo no es glorificado y vuestra fe no es edificada. Entonces, después de este pequeño mensaje, dando gracias a Dios por este privilegio y también al liderazgo de la Iglesia por ayudarme a dar este paso. De hecho, más un empujón, porque al principio dije no, pero me dieron ese empujón, así que aquí estoy. El texto de hoy, que quiero presentaros, lo habréis visto algunos, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Inicialmente yo tenía pensado presentar desde el versículo 24 hasta el 34, que es la historia entera de la mujer que toca el manto de Jesús. Después de preparar el mensaje me di cuenta de que se quedaría bastante largo, así que voy a dividirlo en dos partes, si Dios lo permite, y con el permiso del liderazgo. En la segunda parte de este texto, que sería del versículo 29 al 34, se hará en otra ocasión. Hoy presentaré del 24 al 28, aunque voy a empezar leyendo todo el texto. Leeré de la Reina Valera 2020, vosotros mayoría tenéis la del 60. Jesús fue con él. Gran multitud le seguía, constriñéndole. Entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. En vuestra traducción, en la del Reina Valera 60, dirá flujo de sangre. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma: si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante, Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y, volviéndose hacia la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que le había ocurrido y, temerosa y temblando, fue hacia Jesús. Se postró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. En el contexto de esta historia, era relativamente
en el inicio del ministerio de Jesús, donde ya había realizado ciertos milagros, estaba ganando popularidad, digámoslo así, ¿no? Era famoso, era conocido en el territorio de Palestina, de Israel, e incluso en las naciones vecinas. Vemos en el versículo, en el milagro anterior, que es el del hombre gadareno al que le echa fuera el demonio de legión, que lo envió a la ciudad de Decápolis, que está si no me equivoco, en lo que hoy es Siria y Jordania. Entre los milagros que ya había realizado, los listo, había curado a un leproso, Mateo 8:2, había curado al siervo del centurión, Mateo 8:5, curó a la suegra de Pedro, Mateo 8:14. Os cito Mateo, pero también hay versículos paralelos de esas historias. Sanó a un grupo de endemoniados justo después de curar a la suegra de Pedro, calmó la tempestad, curó al paralítico que trajeron por un agujero en el techo, echó fuera al demonio legión, como he mencionado, fuera del hombre gadareno, y estos demonios de legión entraron en el hato de cerdos que después se precipitaron por el acantilado. E iba de camino a casa de Jairo, a sanar a su hija. Esto nos da 7 milagros completados en camino a hacer otro. Pronto veremos que esa popularidad que él iba ganando, obviamente era una época en la que se anticipaba, por las profecías de Daniel, se anticipaba la venida del Mesías, se sabía por esas fechas que tenía que venir en esas fechas o no vendría. Entonces había un murmullo, un barullo. Pero veremos que pronto en esa popularidad hay un contraste entre los que seguían a la multitud y los que le seguían a él, los que le tocaban empujándole, como veremos ahora, y los que le tocaban con fe. En el primer versículo, ya de entrada, vemos que dice que Jesús fue con él, gran multitud le seguía, constriñéndole. Vemos que este milagro del que vamos a leer hoy, el que estudiamos hoy, ocurrió cuando el Señor estaba yendo de camino a hacer otro milagro. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? El Señor nos conoce, el Señor está siempre en el lugar correcto, en el sitio correcto, en el tiempo correcto. Siempre nos vigila. Salmo 121:4, aquel que vigila a Israel no duerme ni descansa. Y vemos un concepto general que vemos en la Biblia y en la vida y en el ministerio de Jesús, que es que él siempre, sus milagros, sus conversaciones, todos los sitios en los que estaba tenían un propósito, estaban calculados, estaban medidos. Él no aparecía en un sitio así como, de la nada, no de la nada, sino por cualquier razón, ¿no? Él no aparecía y decía, ha acabado aquí sin tenerlo planeado. Cada milímetro de sus pisadas estaban calculadas. Y incluso dentro de los milagros y sus conversaciones, el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos da detalles y nos da enseñanzas espirituales que a veces pasamos por alto. La palabra constreñían, en el versículo 24, o empujaban, la palabra griega es sunthlibo, significa empujar, presionar, comprimir o incluso aplastar o quebrar mecánicamente. Es decir, podemos deducir que no estaban en una situación en la que había una aula ocupada o la fila, como la cola del supermercado, a lo mejor toca a alguien, roza a alguien, un sitio ocupado. No, me gustaría más que imagináramos el metro de Tokio, en este sentido. No sé si alguna vez habéis visto alguna vez un metro de Tokio en el que todos van apretados, todos empujan, están así. Es decir, le tocaron. No solo a la mujer le tocó en este contexto. Lo vemos confirmado después en el versículo 31, cuando los discípulos, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Están todos empujándote, es decir, no podemos saber quién te ha tocado, ¿cómo que te ha tocado todos? En la literatura griega se le da el uso a esta palabra sunthlibo de aplastar uvas. El que aplasta las uvas es sunthlibo. De hecho, se usa
En la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento, en Eclesiastés 12:6, aparece en este versículo cuando dice el cántaro se quiebre junto a la fuente. Es una parte del versículo, no he leído el versículo entero, pero cuando dice cuando el cántaro se quiebre junto a la fuente, este quiebre es sunzlibo, es apretaban, constreñían. Entonces tenemos un significado literal de que le apretaban. Y vemos visualmente que se nos introduce la espantosa idea de que es posible estar empujando y delante del creador del universo sin llegar a tocarlo con fe. Que esa idea te pase completamente por encima, como le pasó a este grupo. Es lo que nos enseña el texto, en contraste con la mujer que reconoció su inhabilidad de salvarse a sí misma, se tiró hacia él como su único salvador. Lo veremos más adelante. Pero empezamos a ver que tenemos ese contraste, que tenemos esa situación donde todos lo están empujando y todos lo están tocando, pero no les hace ningún efecto. No les hace ningún efecto, les pasa completamente por encima. Me gustaría preguntarnos, como una aplicación hacia nosotros, una exhortación a mí y a todos, ¿estamos empujando o estamos tocando el manto del Señor con fe? Constantemente. Los grupos de personas que entran en esta categoría de empujando o constriñendo pueden ser muchos. Pueden ser aquellos, primero, que no tocan con fe, que confían en sus obras, que trabajan, ¿no? Dice Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, muchos intentan entrar, los que empujan, y pocos se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha, como veremos con el caso de la mujer. Vemos que muchos pueden fingir servir al Señor por conveniencia o popularidad. Es muy fácil dejarte llevar por la corriente y pensar que como estoy en el grupo, ya sea nación, ya sea parte de la iglesia, soy parte de la banda, del grupo, estoy metido en el lío, estoy bien, estoy seguro. Pero esto no es lo que nos enseña el texto, no es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, nos exhorto a mirarnos, a mí y a todos constantemente, a decir, estoy simplemente formando parte del barullo, está mi corazón tocando al Señor, tocando el borde de su manto y no buscando estar parte de la parte del grupo popular, ¿no? Es decir, como estos que empujaban al Señor, decían, ay, mira, ha venido este Jesús, está pasando todas estas cosas, a lo mejor, bueno, vamos ahí a ver qué pasa, vamos, es interesante, ¿no? Y lo empujaban, su corazón estaba completamente alejado de él. Ella llegó a tocar, ellos llegaron a tocar la parte físicamente, tocaron gran parte de él, pero en su interior, en su corazón, no tocaron nada de él. Si continuamos con el versículo 25, vemos que se da la ilustración del flujo de sangre. Desde hacía 12 años padecía hemorragias, padecía un flujo de sangre. ¿Dónde se nos enseñan el flujo de sangre, la leprosidad, todas estas enfermedades? En Levítico. Bueno, en el Antiguo Testamento era parte de la ley ceremonial. Tenemos las 3 divisiones de la ley moral, los 10 mandamientos, la ley ceremonial y la ley judicial del Estado de Israel. Levítico 15:19, leo, ofrecerá luego el sacerdote, me he equivocado, el 14. Cuando la mujer tenga flujo de sangre, permanecerá apartada durante 7 días. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Versículo 25. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de su menstruación, cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura, como en los días de su menstruación. Es decir,
cuando se nos dan estas impurezas, estas enfermedades, como la leprosidad, los animales puros, impuros, flujos de sangre, ¿qué nos enseñaba? ¿Qué les enseñaba a los israelitas estas ceremonias en el Antiguo Testamento? ¿Era simplemente rituales supersticiosos que ellos debían repetir? No, hay una enseñanza que el Señor les daba y nos sigue dando a través de las Escrituras para mostrar visualmente realidades internas. Es decir, nuestro pecado, nuestra impureza, las hemorragias, la leprosidad, simplemente nos indica nuestra condición de leprosidad o de hemorragia espiritual. Y el Señor continuaba dándoles constantemente les daba estas normas, estas reglas, para entrenarlos y mirar adelante al Mesías que iba a venir. Para cumplir esta ley ceremonial, cumplir toda la ley, el único que iba a ser puro, el único que nos cura de ese flujo que para, ese flujo de sangre, esa leprosidad que nos cura por dentro. Los milagros que hacía Jesús, curando leprosos, curando endemoniados, también tienen un significado, no era simplemente algo visualmente atractivo. No es algo que diga, ay, qué chulo, ha echado un demonio fuera, qué guay, ¿me enseñas? No. Eran símbolos, eran eventos que estaban prescritos, que los judíos del primer siglo entendieron que significaban la llegada del rey, la venida del reino de Dios. Echando fuera demonios, le dijo, cuando Juan envió discípulos y le dijo, ¿eres tú el que había de venir? Esperamos a otro. Le dijo, mira lo que pasa, los ciegos ven, los demonios se son echados fuera y otras cosas, ¿no? Es decir, se nos presenta en este texto, volvemos a Marcos, una especie de mini resumen, un evangelio comprimido, ¿no? Primero, la ley condena, nos muestra nuestro pecado, tenemos leprosidad espiritual, estamos condenados delante de un Dios justo, no lo olvidemos. Y luego nos enseña el confort, la consolación del evangelio, que hay uno que ha pagado por ti, hay uno que ha sufrido por ti, hay uno que ha pagado la deuda que debes a Dios, que incrementas cada día, que solo creyendo en Él, repetíamos el versículo Juan 3:16, que creyendo en Él no morirás, pero tendrás vida eterna. Es decir, ese flujo de sangre no tendrá efecto sobre ti. Esto forma parte de uno de los 3 temas principales de este texto que quería resaltar, el primero siendo el contraste entre apretar y tocar con fe, y el siguiente, que no hay ninguna ganancia en el mundo fuera de Cristo. Versículo 26, había sufrido mucho en manos de innumerables médicos, se había gastado en ellos todo lo que tenía, sin provecho alguno, incluso empeoraba. Hablaba con la hermana Maisa justo antes de empezar y comentábamos que nuestros testimonios eran parecidos. No sé si muchos de vosotros estabais aquí cuando os presenté mi testimonio, sin entrar mucho sin hablar mucho de mí, pero buscamos absolutamente todo antes de acudir a Cristo. Es decir, fuera de Él, esperaremos hasta llegar al peor estado posible, como me ocurrió a mí y como me compartió la hermana Maisa, hasta que el Señor, por su gracia, nos llama, nos abre los ojos y nos cura de esa leprosidad. ¿Cuántas cosas vemos en el mundo que se buscan fuera de Cristo? Muchas. Tenemos cosas malas, obviamente malas, que podemos entender, ¿no? Como drogas, alcohol, artes oscuras, tarot, cristales, horóscopos, sexo. La lista, bueno, si me pusiera a hacer una lista no acabaría hoy. Pero tenemos también en el texto, dice que todo lo que no tenía provecho alguno, incluso empeoraba. Esto no solo se refiere a cosas relativamente malas, no relativamente malas, cosas malas que entendemos, ¿no? Porque eso incluso hasta los no creyentes lo entienden. No siempre del todo, pero
hasta un cierto punto, tienen un cierto nivel de conciencia interno que les reprime de estas cosas. Pero esto nos da a entender que todo fuera de Cristo, absolutamente todo lo que busquemos, nos va a hacer ir a peor y a peor y a peor y a peor, hasta llegar al peor estado posible, el cual, si seguimos sin Cristo, hasta llegar al peor estado posible, que es el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Que es un lugar que existe y un lugar donde como digo, si el que sigue en ese empeoramiento espiritual continuo, sin Cristo, es tu última parada. Y de ahí no hay vuelta atrás. También hay cosas relativamente que consideramos buenas, y eso incluso a los que conocemos al Señor nos pueden aplicar, porque son más astutas, podríamos decir, ¿no? Podemos buscar la felicidad. Ahí entra la pregunta de dónde buscamos nuestro gozo, dónde buscamos nuestra felicidad. Estamos diciendo, que tocamos su manto, el borde de su manto, estamos aquí con la congregación, incluso pensando, bueno, sí, yo soy de Cristo, estoy bien, pero luego secretamente tenemos alguna vida secreta, un pecado secreto que no obviamente que es secreto, que no lo conoce, que no se conoce, que no es obvio, que incluso nosotros a lo mejor hasta que uno no nos lo expone o lo muestra, no lo vemos. ¿Qué hay de confiar, como dice el Salmo 146.3, no confiéis en los príncipes ni en Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación? Es decir, estamos aquí y nuestro corazón, el gozo de nuestro corazón está pensando en el Barça que va a jugar la semana que viene, o la película que voy a ver esta noche, o el trabajo que tengo que hacer mañana, tengo que mandarle un correo al profe que se me ha olvidado, tal. O estamos gozándonos en el momento de estar aquí con el Señor, con los hermanos, de darle la honra, de darle la gloria. Es todo nuestro gozo en todo momento. Es decir, no estoy introduciendo normas legales de decir que no se pueden ver películas ni nada, pero ¿dónde está nuestra prioridad? El texto dice, la Escritura dice que busquemos su reino primero y después se nos darán todas las cosas. Pero nuestro corazón, que es el malo por encima de todas las cosas, le gusta mucho cambiar ese orden. Dice, no, estoy buscando el reino de Dios, pero ¿dónde está? ¿Cómo está la lista de prioridad? Es lo que quiero decir. Vale, versículo 27. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto. Había oído hablar de Jesús. ¿Hemos oído hablar de Jesús? Muchos han oído hablar de Jesús, ¿no? Quiero decir, tú sales a la calle y seguramente a cualquier no creyente aleatorio que escojas, le hablas de... Sí, yo conozco a Jesús, yo he escuchado hablar de Jesús, sí. Bueno, algunos será más hostil, otros será más neutral. Cuando dice que ella había oído hablar de Jesús, vemos confirmado por los versículos siguientes y por el Señor mismo, que dice, tu fe te ha salvado, que no lo escuchó como un nuevo curador o una nueva alternativa o una nueva solución que ha aparecido, alguna especie de mago, bueno, ya te puede ayudar, ves a él. No, ella entendió, como veremos también con la profecía cumplida en el siguiente versículo, él entendió quién era. Entendió que era el Mesías que había de venir, el único que la podía curar, el único que tiene justicia, pureza, falta de pecado. Falta de pecado quiero decir que no tuvo ni pudo tener pecado en ningún momento. El que había de morir para justificarnos. Y puso toda su fe en él. Todo su gozo. De hecho vemos que, como vimos en Levítico, se le prohibía ir
ella fue por la multitud, a ella se le prohibía tocar a otra gente. Porque si dice, si tocas a otro, este también será impuro. Ella tocó al Señor mismo. Por eso luego estaba asustada. Y decía, "Uy, ¿qué he hecho?". O sea, llegó la solución, uy, a ver si me he equivocado. Entonces, cuando dice que oyó hablar de Jesús, es decir, oyó y entendió que era el Mesías que había de venir, que era el único que la podía curar, no solo y simplemente, y es lo menos de todo, de su estado físico, sino de su leprosidad y su flujo de sangre espiritual. Se unió junto a María y a nosotros en proclamando que mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué tocó ahora? Vemos también el versículo, quiero avanzar al versículo 27. Perdón, la segunda parte del versículo 27. Se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto. Para tocar su manto. ¿Por qué para tocar su manto? Acompañadme por favor a Malaquías 4. Malaquías capítulo 4. Es el último capítulo del Antiguo Testamento. Principalmente quiero leer del versículo 2, aunque todo el capítulo es una increíble profecía. Fue la última escritura que se dejó para más de 400 años para el periodo intertestamental. Ahí tenéis alguien que diga eso 10 veces rápido. Para el periodo intertestamental, para esperar la venida del Mesías. De hecho, se dice en el versículo 5, yo os envío al profeta Elías. ¿Quién era el Elías que había de venir? ¿Quién era el Elías que había de venir? Juan el Bautista. Muy bien. Entonces, es una profecía de la primera venida. Mas a vosotros, versículo 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Este versículo tiene una increíble profundidad. Primero, visualmente y como ilustración, os podéis imaginar al Señor como con las alas. Así. O sea, podemos ver lo que vio, y como muchos comentaristas indican, que es muy posible que esta es la profecía que ella tuviera en mente al tocar el manto del Señor. Porque podemos ver como ilustración estas alas siendo el borde de su manto y obviamente el nombre del sol de justicia trayendo salvación. Se sobreentiende para todo el mundo que es una profecía mesiánica, una de las más evidentes. La palabra alas, esto es una parte muy interesante, la palabra alas, que se indica aquí, los comentaristas, también incluido San Agustín, indican que la palabra hebrea kanaf, esta palabra que se usa para alas, también significa el fleco del borde del vestido en Números 15:38. Os lo voy a leer rápidamente, no hace falta que vayáis ahí. Indica a los hijos de Israel, el Señor dijo a Moisés, versículo 37, indica a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón o de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos, para que seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios. Teológicamente, el Señor vino a cumplir 3 oficios, ¿no? Siempre se habla de las 3 oficinas que el Señor cumplió perfectamente, que es la oficina de profeta, la oficina de sacerdocio y la oficina de rey. La oficina de sacerdocio la hizo convirtiéndose en nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos.
los sacerdotes de levitas y los del tabernáculo del Antiguo Testamento eran un tipo, eran una sombra de la obra sacerdotal de Jesús. Entonces esta palabra, kanaf, en la Septuaginta, como he mencionado antes, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, utiliza la misma palabra ahora que en Marcos 5:27. Es decir, hay una triple conexión entre estos tres versículos. Volviendo a este versículo 2, sol de justicia. ¿Por qué se le llama al Señor sol de justicia? Bueno, se le llama sol porque Él es la luz del mundo, Juan 8:12, porque en Él estaba la vida y esa vida es la luz de los hombres, Juan 1:4. Es una luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la luz verdadera, Juan 1:9. La luz es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Por eso somos llamados hijos de luz. Lucas 16:8. En resumen, nos unimos al salmista cantando: El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. No hay luz fuera de Él. No hay creación, no hay salvación, no hay pureza, no hay honra, no hay gloria, no hay amor, no hay verdad. Es el sol. O sea, vemos el sol y no pueden los ojos. Hay algunas traducciones, recuerdo ahora cuando Juan tiene la visión, cuando se encuentra a Cristo en Apocalipsis capítulo 1 y cae ante Él y dice: sus ojos, su cara era como llama de fuego. Otras traducciones dicen: su cara era como el sol, resplandecía más ardientemente que el sol. ¿Por qué es el sol de justicia? Porque es el único justo. El único justo. La salvación es por fe, nuestra justificación es por fe. ¿Qué es nuestra justificación? Solo por fe. Significa el reconocimiento de nuestro estado de leprosidad espiritual y confiando completamente y agarrándonos y tocando el borde de su manto, sin importar lo que digan los demás, tal como hizo esta mujer. Confiando en su pureza, en su justicia, en su perfección, en su salvación, en su luz. Él es el único justo, el único puro, el único sin pecado, el único que justifica. Y por quien tenemos justificación, en Romanos se dice, es el que para que Dios pueda ser justo y justificador de aquellos que creen en Él. Mas al que no obra, sino que cree que aquel que justifica al impío, que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Primera de Juan 2:1 nos dice literalmente: es Jesucristo el justo. Es así, es el apodo que le da el apóstol Juan. Es Jesucristo el justo, el único justo. El perfecto mediador y nuestro sumo sacerdote. Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué significa justicia nuestra? Es decir, cuando nos presentemos delante de Dios y nos pregunte: ¿dónde está tu justicia? ¿Qué es tu justicia? Aquí está. Jesús, mi justicia. Justicia nuestra, la única que podemos tener. Como he dicho antes, los presentes que le tocaban pasaron desapercibidos para él, espiritualmente hablando, y tocaron más de él en su alma, pero no tocaron nada de él, como he dicho antes. Y ella tocando la parte más obviable, la parte más inferior, podemos decir, aunque no la hay, de él, reconociendo que incluso la parte más pequeña de él, lo más insignificante, es más valioso que todo lo que hay en el mundo, en todo el universo. Lo único que le puede salvar de su leprosidad espiritual y darle vida eterna. Entonces,
Sí, perdón. Como he dicho antes, vemos una especie de contraste, de resumen, de evangelio comprimido, ¿no? Vemos la condenación de la ley, nos trae a luz nuestro pecado, vemos la promesa de salvación y la salvación del evangelio en Cristo Jesús. La ley condena, el evangelio consuela. La ley nos muestra nuestro pecado como un espejo espiritual y el evangelio nos da el remedio. Y qué dulce remedio. La ley nos muestra la impagable deuda que debemos a Dios y que aumentamos día a día. Y el evangelio nos presenta el sol de justicia, quien vino a pagar esa deuda con creces para ver el fruto de la aflicción de su alma, Isaías 53, y para que Dios sea justo y justificador de los que creen en Él, como he mencionado antes. Y que solo con tocar el fleco de su vestido tengamos cura de nuestro azote, como se utiliza en la traducción, y reconciliación con Dios. Si en este día no conoces al Señor, quien sea que me esté escuchando, que sepas que esa hemorragia, ese flujo de sangre que hay en tu alma, va a hacer que se desangre lentamente, poco a poco, y va a hacer que vayas a peor y a peor, hasta llegar a un sitio donde hay lloro y crujir de dientes. Y en ese lugar esa hemorragia es dolorosa, es consciente y es millones de veces peor de cualquier dolor humano. Y es eterna. Pero la buena noticia es que hay uno que sangró por ti. Hay uno que sangró por ti en cuerpo y alma, para que tú no tengas que sangrar eternamente. Es el Dios encarnado, es el Hijo de Dios. Es el Cristo, el Mesías, el Sol de justicia, a quien acudiendo con arrepentimiento y con fe verdadera, en su justicia y no en la nuestra propia, ya sea obras, ya sea pertenecer a un grupo, a un país cristiano, como se dice, que hoy en día hay muchos, bueno, se dicen muchos, ¿no? De hecho, estamos en uno. Si acudes a Él con arrepentimiento y fe, y con toda tu dependencia y tu esperanza puesta en su justicia, serás salvo. Él cancelará esa deuda y la clavará en la cruz, y sepultará tus iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Miqueas capítulo 7. Te dará vida nueva aquí y vida eterna con Él. En un lugar donde en lugar de lloro y crujir de dientes, habrá limpieza de toda lágrima, luz de vida y justicia eterna.